Saludos, bienvenidos a otro encuentro de Tele Santo Domingo. En esta ocasión vamos a conversar con un conferencista internacional, profesor de una universidad pública de Nueva York, conocedor de por lo menos 4 idiomas, es decir, políglota, ha recorrido en viajes trashumantes, pero también de apoyo, de desarrollo de políticas públicas en Latinoamérica, por lo menos 75 países, si no me equivoco. Estamos hablando de Danny Shaw, a quien le damos la bienvenida a este conversatorio en Ojalá y en Tele Santo Domingo. Dijo en alguna ocasión, y lo digo a propósito de que sabemos que Danny Shaw viene por escasos días, menos de una semana, a la República Dominicana. Dijo en alguna ocasión el maestro Facundo Cabral, le preguntaron qué determina que vengas o que vayas a un país, ¿por qué vienes? Y él dijo, vengo cuando hay que venir a decir lo que hay que decir. ¿Qué nos tiene que decir hoy Danny Shaw? Saludos, Fran, saludos a Ojalá. Esa introducción con las palabras del poeta Facundo Cabral, muy bonito. Bueno, llegué de Brasil hace poco. Hay unas grandes elecciones que van a determinar no solamente el futuro de ese país gigante de Sudamérica, de 210 millones de habitantes, sino el futuro de toda Sudamérica y yo creo que el tercer mundo. Creo que estamos viviendo la época del declive de ese modelo hegemónico de los Estados Unidos. Ya no es 1991, ya no es el 2003, ya hay otros bloques de poder diplomático, económico y militar, el poder ruso, el poder chino, el bloque bolivariano aquí en América Latina. Entonces los tiempos están cambiando. Y cada día el gobierno norteamericano amenaza más a China, a Rusia, a Irán, siguen con sus bloqueos unilaterales al pueblo venezolano, al pueblo cubano, al pueblo nicaragüense. Entonces son tiempos difíciles. El Biden habló la semana pasada de un posible holocausto que puede acontecer. Y ese mismo día que tienen sus amenazas contra Rusia de una guerra nuclear, nominaron a Zelensky como un posible candidato a recibir el premio de paz Nobel. Entonces se están dando todas esas contradicciones. Y en medio de esa convulsión que existe, que hay en el mundo, porque además añadiría también el crecimiento de la extrema derecha en Europa y la situación de la pandemia que ha generado o que ha desnudado una realidad que nos habían dibujado como excelente, ¿no? Tras el neoliberalismo, cómo colapsaron los sistemas de salud, cómo nos dimos cuenta de que no hay tal sistema económico que pueda asistir a la gente porque no tiene a la gente como eje de sus políticas públicas. En esa varagunta de cosas, en qué se encuentra Latinoamérica, cómo podemos ver Latinoamérica hacia el futuro y en el presente. Creo que ahora el Lula tiene más del 50% del voto según las encuestas para el 30 de octubre. Parece que Brasil va a volver fuerte en una dirección más izquierdista. Obvio, Bolsonaro representó el dominio neocolonial norteamericano en Brasil. Brasil tiene una economía la 10ª mayor del mundo. Estamos hablando de una producción en Brasil de 2 trillones de dólares cada año. Pero cada día América Latina se está girando más hacia China, hacia otros poderes, e inclusive República Dominicana, donde todavía casi el 50% del comercio es con los Estados Unidos, pero ya China está jugando un papel comercial, económico más grande cada día. Entonces yo creo que esa dependencia histórica, hemos visto hasta el peso tenga un poco más de valor que tenía hace 6 meses. El euro ya no vale tanto como antes, el dólar y el euro van ahí igual. Entonces yo creo que son las primeras señales del declive de ese imperio
que ya tiene varias décadas y más de un siglo, conquistando, colonizando, se creía invencible. Se planteó en el 99 el final de la historia, el Fukuyama, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de otros tiempos, tiempos multipolares. Yo creo que Sudamérica se va a beneficiar de eso. Ahora Europa está atrapado entre esos dos grandes poderes. Entonces yo creo que llegó el momento también histórico de preguntar a los países europeos, ¿son colonizadores de nuevo o son nuevas colonias de los Estados Unidos? Porque se ha planteado que Europa, el pueblo alemán, el pueblo francés, ellos tienen que hacer muchos sacrificios con ese invierno que va a llegar, porque ya no tienen el petróleo, el gas ruso. Y ellos están manifestando bastante, se están movilizando contra la OTAN, contra el dominio norteamericano. Entonces yo siento que Europa está entre esos dos mundos, igual que Sudamérica y el Caribe. Dani, y en esos cambios necesarios que se están dando, o no necesarios, quizás cíclicos, pudiéramos decir, de los imperios o de los países que funcionan como imperios, ¿qué papel juega Latinoamérica, que era a donde quería caer? Dices que se prevé un desarrollo, un aprovechamiento de Latinoamérica con el declive de otras potencias, pero pudiéramos hablar también de Latinoamérica como potencia de bloque. Es decir, pudiéramos prever que en Latinoamérica en algún momento, como lo soñó Martí y como lo soñó Bolívar, sea un solo mercado, que sea una organización, o que estén agrupados en una organización con fuerza como para poder discutir, comerciar, dialogar con otras naciones, no como países independientes, sino como bloques, como lo es Europa, o como son los Estados Unidos, ¿no? Que son estados que se han unido para eso. Sí, eso fue el sueño de Bolívar hace 2 siglos. Yo creo que desde hoy, desde La Paz, desde Managua, desde Caracas, desde La Habana, se está planteando precisamente eso. Una segunda independencia sudamericana y caribeña y tercermundista. Falta mucho todavía, porque estamos hablando de un declive de un imperio. Pero a pesar de los cambios políticos en Colombia, que nosotros estamos viendo en estos momentos con Gustavo Petro y Francia Márquez, todavía hay 9 bases militares norteamericanos en Colombia. Hay 11 bases militares norteamericanos en Panamá. El más grande está en Honduras. Xiomara Castro estar ahí representa un giro hacia la izquierda para el pueblo hondureño, pero ahí están los generales hondureños. Ellos están muy vinculados con la inteligencia norteamericana, como decía el profesor Juan Bosch, el modelo del pentagonismo sigue ahí. Entonces no estamos hablando de un declive fácil del imperialismo norteamericano. Ellos siguen con 1000 bases militares fuera de lo que es nuestro territorio, los Estados Unidos. Ellos tienen 1000 bases e instalaciones militares desplegados por Europa, por Asia, por América Latina, por las islas pacíficas. Y los pueblos del mundo tienen ya cuántos años diciendo que no, que ellos quieren una soberanía de verdad. Ahora si Lula vuelve dentro de 3 semanas en Brasil a plantear la idea del sur, una moneda que unifica a Sudamérica, que el dólar no tenga tanta supremacía aquí en el hemisferio, ¿no? Y yo creo que eso sería muy importante, porque cuando hablamos de la crisis de migración, no es una crisis de Joe Biden, una crisis de Kamala Harris como plantea la extrema derecha en mi país. Es una crisis histórica, es una crisis geopolítica, es una crisis de un modelo fracasado del neoliberalismo. O sea, ninguna familia dominicana, ninguna familia mexicana, ninguna familia haitiana se va de su país voluntariamente. Es debido a unas restricciones y una opresión económica neoliberal que existe ya hace cuántas generaciones. Entonces, cuando haya más igualdad, más justicia social, ahí los pueblos no se tienen que ir a buscar en otras tierras lo que les pertenece aquí en sus propios países. Recuerdo en una ocasión
entrevistando al cura, maestro, teólogo, Frei Beto, brasileño a propósito, que le pregunté sobre por qué Lula había perdido aquella vez, por qué había salido del poder de pronto Lula, o más bien por qué un personaje como Jair Bolsonaro había ganado las elecciones en Brasil. Y recuerdo que contestó que hizo falta al Partido de los Trabajadores, además de sacar a 40 millones de la pobreza, además de establecer las políticas públicas que hoy son modelos internacionales, la alfabetización política del pueblo. Y en eso entra la conciencia. Hace falta conciencia política, conciencia social, conciencia de clase y conciencia medioambiental. ¿Cómo pudiera Latinoamérica abocarse en términos de partidos también? Porque una crítica al sistema partidario y al sistema y a los partidos que se supone que están llamados a educar a la gente en torno a las políticas públicas. Sí, yo creo que la crítica de Frei Beto es muy importante. Estoy llegando de Sao Paulo, de 2 meses en Sao Paulo y Río de Janeiro para acompañar las elecciones del día 2 de octubre que pasaron el domingo pasado. Frei Beto, Paulo Freire, esa idea de alfabetización de política, concientización es bastante importante. Bueno, la extrema derecha en Brasil es producto también de esa campaña de lawfare. Yo lo llamaría el nuevo golpismo contra Cristina en Argentina, contra la Revolución Ciudadana en Ecuador, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Luis Ignacio Lula da Silva. Todos ellos fueron víctimas de la derecha hoy que no puede ver un progreso del pobre brasileño, que no quiere ver la izquierda en Argentina con el nuevo peronismo, con ningún poder, que no pueden ver un proceso de verdad democrático, no solamente en el sentido político, sino socioeconómico en Ecuador. Por eso está esos ataques constantes, ¿no? Y bueno, el pueblo brasileño ahora quiere recuperar su democracia, porque lo que pasa en Brasil, igual que en mi país, en los Estados Unidos, hay unos monopolios mediáticos. Entonces ellos dominan la conciencia de la población brasileña. Entonces el Globo, que es el monopolio más grande, los dueños, la familia Marinho de Río de Janeiro, de las familias más multimillonarias en todo Brasil, esos ataques contra Lula, esos ataques contra el Partido de los Trabajadores, tuvo ese efecto, ¿no?, que creó un nuevo espacio para la derecha brasileña. Y por eso que Jair Bolsonaro arrasó en el 2018. Entonces, bueno, esa crítica la comparto del PT, pero sí la base de ellos es el Sindicato de Trabajadores, el CUCHI, más grande de toda América Latina. Está un movimiento Sin Tierra, que tiene 1.6 millones de miembros para una reforma agraria en Brasil. Entonces, esas luchas sociales es la base del PT y creo que va a ser la base de su victoria dentro de 3 semanas. A propósito que mencionas el tema, ¿cómo combatimos el lawfare en medio de todo esto? ¿Cómo los partidos salen y cómo las personas también? ¿Y cómo el ciudadano se defiende de estos ataques y de estas mentiras que descaradamente, o lo que se conoce como la posverdad? Un pedacito de la verdad envuelta en mentira, entonces parece verdad, pero no lo es. ¿Cómo combatimos eso? Sí, hay mucho Donald Trump que se creen los dueños de la verdad y esa nueva época de la posverdad. Ahora ganó el Porky en la extrema derecha en Lima, la alcaldía. Hemos visto 4 años de bolsonarismo en Brasil, ¿verdad? Entonces esa época de la posverdad es muy difícil. Entonces son guerras híbridas contra los países sudamericanos, específicamente los países bolivarianos. ¿Cómo combatimos eso? Hay que crear nuevos modelos mediáticos, un polo alternativo mediático, igual que los programas de ustedes aquí, que son bastante críticos, que levantan opiniones multipolaristas. Yo creo que eso es importantísimo, porque los grandes monopolios mediáticos han dominado también las redes sociales. La mayoría de nuestros jóvenes
están escuchando una sola perspectiva, específicamente aquí en República Dominicana, donde el CNN y los monopolios mediáticos norteamericanos tienen bastante influencia. En Brasil se trata de eso, de combatir entonces esa propaganda del globo. La derecha en Brasil tiene una base de votantes evangélicos que han llamado Lula un comunista, un terrorista. Yo creo que es una propaganda muy fuerte, porque si Lula fuera comunista, ¿qué sería el gobierno venezolano? ¿Qué sería el gobierno sandinista? ¿Qué sería el gobierno cubano? Lula ha sido bastante moderado, pero nada más por defender los intereses de un país donde hay 115 millones de afrodescendientes. Brasil tiene la población negra segundo mayor del mundo, después de Nigeria. 4 veces más esclavos fueron secuestrados y llevados a Brasil que a mi país, a los Estados Unidos. Bueno, ahí está esa base social del PT, y ellos llevan a cabo esa guerra mediática, esa guerra ideológica, la batalla de ideas. Está ahí en Brasil, pero muy difícil cuando están esos monopolios mediáticos. Es así. ¿Cómo ve Danny Show la situación haitiana actual? La crisis del vecino país Haití. Sí, primeramente creo que es importante que un público Porque has dominicano... estado allá también. Estuve en Haití, pasé muchos meses el año pasado en la rebelión. Esta rebelión que estamos viendo ahora, o sea, crisis, rebelión no es crisis, insurrección social no es crisis. Es una crisis de nuevo de injerencia extranjera en los asuntos domésticos de Haití. Ahora desde la Organización de Estados Americanos, con Luis Almagro, desde las Naciones Unidas y desde el gobierno gringo, se están planteando una nueva intervención, una nueva invasión de Haití. Sería la quinta intervención y ocupación de Haití en el último siglo, que sería un ultraje a la dignidad del pueblo haitiano y su soberanía. La situación es muy compleja allá en Haití. Sí hay bandas, son bandas paramilitares, pero históricamente ha sido el gobierno norteamericano que ha dado armas y finanzas a esas bandas paramilitares. Entonces, ¿cómo viene ahora Biden, cómo viene ahora el Pentágono a hablar de resolver esa crisis en Haití, cuando yo creo sinceramente, de un punto de vista geopolítico y histórico, los principales culpables de lo que pasa en Haití ha sido los ejércitos norteamericanos, canadienses? 30,000 soldados brasileños ocuparon a Haití. Y bueno, yo fui testigo ya en Haití de violencia en los barrios populares de Haití, donde había grandes movilizaciones contra la ocupación, contra la injerencia en su territorio. Y estos soldados extranjeros cometieron masacres en Fort Nacional, en Cité Soleil. Yo conozco bien el terreno allá, y el pueblo haitiano está reclamando de nuevo. Su deseo es muy sencillo: déjanos en paz. Nosotros mismos podemos gobernarnos. Allá se habla de la troika de maldad, los Estados Unidos, Canadá y Francia, los dos poderes más neocoloniales en Haití. Entonces el deseo del pueblo haitiano es igual que en 1804, cuando tuvieron su revolución con Dessalines y con Toussaint Louverture. Ellos quieren ser de verdad independientes. Entonces ellos están reclamando eso, que nos dejan en paz, que nosotros mismos podemos determinar nuestro propio futuro. Pero eso quiere decir que la embajada norteamericana, que su servicio de inteligencia y el Estado del Departamento de los Estados Unidos, que dejen a Haití en paz, pero va a ser un proceso de descolonización que va a durar un tiempo, no va a ser fácil. Por último, Danny Show, porque sabemos que tienes la agenda apretada. Pareciera que incluso usando las propias palabras y que tú hiciste mención ahorita del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, hablando de un holocausto, una guerra en Ucrania, una incursión de Rusia sobre el territorio ucraniano,
la OTAN supliendo armas, la extrema derecha ganando espacio en Europa y pareciera que el mundo se está volviendo loco, que nos dirigimos quizás, porque se ha hablado hacia una tercera guerra mundial, una guerra híbrida, una guerra fría, pero debemos hablar también de la esperanza porque no todo es tragedia, ¿no? Y hay que defender la alegría, como dijo Mario Benedetti. ¿Qué nos queda de esperanzador, sobre todo a los pueblos de nuestra América? Soy estudiante de Benedetti y los poetas uruguayos, soy estudiante del pueblo dominicano, por eso escribí ese libro, Los Santos de Santo Domingo, Resistencia Dominicana en la época del neocolonialismo, porque este país siempre me ha dado más esperanza y yo creo que somos militantes de la esperanza. No podemos, como decimos en inglés, ser dominados por doom y gloom, siempre hablando del final del planeta y holocausto. Tenemos que ser esos militantes de la esperanza, ¿no? Bueno, primeramente, ¿verdad? Preguntamos en mi país cómo puede ser que Biden está aprobando ahora 12,000 millones de dólares más para guerra en Ucrania. Es una guerra subsidiaria contra Rusia. La idea es desangrar la economía rusa. Han aplicado ya 8 rounds rotundos de sanciones contra el pueblo ruso. ¿Y quién es que más sufre? Son las familias rusas. ¿Y quién está atrapado en esa guerra subsidiaria? Es el pueblo ucraniano. Pero también los estadounidenses están sufriendo altos precios de gasolina, inflación. Claro, y los pueblos europeos, Macron y los mandatarios europeos, cada día están exigiendo más sacrificios de los pueblos europeos, ¿verdad? Sí, la gasolina está más caro, la inflación en los Estados Unidos está lo más alto que ha sido desde 1981 con Reagan, anda por ahí por el 10%, en China está en nada más 2%, los bancos estadounidenses y el gobierno están endeudados con China más que con otros países. Entonces ahí es que estamos viendo las grandes contradicciones. Hay un dicho que el siglo XXI es el siglo chino y lo repito por una razón, ¿verdad? Entonces preguntamos tanta día con tantas pandemias de drogas, de sobredosis, de pobreza, personas sin casa. Cuando tú caminas las calles de Nueva York, de Manhattan, cuántos podioseros, cuántos niños en la calle, provoca vergüenza. Y vengo ahora de Sao Paulo, donde hay una pandemia de crack y de personas sin techo, bastante triste, ¿no? Entonces hago la misma pregunta para el pueblo dominicano, con tantas necesidades económicas aquí, con tanto desempleo después de la pandemia del COVID-19, ¿por qué el gobierno de Luis Abinader sigue invirtiendo en un muro allá en la frontera con Haití, un muro, más xenofobia, más ataques nacionalistas contra el pueblo haitiano y contra los inmigrantes en mi país? Y bueno, Bolsonaro también siempre está buscando chivos expiatorios. Tiene una actitud muy racista, muy xenofóbica allá en Brasil. Eso no es la solución. La solución es más comunicación. La solución son bloques económicos que fortalecen la unidad. Por eso tengo una gran admiración por los países bolivarianos, porque por más ataques, por más guerras informativas contra ellos, por más bloqueos y embargos, esos países yo creo que siguen con dignidad, de pie. Creo que el futuro de Haití, el futuro de República Dominicana, el futuro de todos los países del hemisferio, no es a través de Washington, Miami, Nueva York, los símbolos, ¿no?, de una inmigración forzada, de un modelo neocolonial. El futuro va a través de Lima, a través de Buenos Aires, a través de Sao Paulo, Río de Janeiro, Puerto Príncipe. Más integración, más unidad, como Lula lo está planteado de su forma, como el liderazgo bolivariano lo ha planteado. En cada país va a tener un sabor diferente. En Chile, obvio, Chile tiene su propia historia. Perú, Brasil. Y esas luchas se están dando entre la extrema derecha y entre el pueblo y las fuerzas izquierdistas. Estoy lleno de esperanza, porque ahora con esa victoria de Lula,
que según las encuestas, sí, el PT, que ahora hizo un acuerdo con Simone Tebet y con Ciro Gómez, los otros, el tercer y cuarto candidato en Brasil, ¿verdad? Vamos a tener entonces unos BRICS más unidos, un Telesur y CELAC, un modelo multipolar está llegando aquí y ojalá que República Dominicana pueda participar en ese proceso multipolar. Pareciera que hablas de la construcción de un sueño latinoamericano más allá del sueño americano. Gracias a Danny Shaw por sacar tiempo de su apretada agenda. Esperemos tenerlo por aquí de nuevo en otra ocasión. Que no sea mucho tiempo, que no tengamos que esperar mucho tiempo para que nos visite de nuevo a República Dominicana y a Tele Santo Domingo. Ustedes continúen con la programación de Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.